Queridos hermanos, hemos leído estos 18 versículos y es interesante que el primer censo que se hace en el mundo civilizado intervenga el reino de los cielos. Había una profecía en Isaías 7:14 y Dios mueve los hilos para que se cumpla su profecía. Y esa exactitud tan maravillosa la vemos aquí, que se promulgó un edicto, un mandato, donde en todo el mundo conocido, Europa, Medio Oriente, Asia, todo el mundo tenía que estar con su familia y en su lugar. Esto es algo maravilloso, hermanos. Nunca había pasado en el mundo, ya que el mundo estaba algo nada más que en guerra y en conflictos. Pero al venir nuestro bendito Salvador, Él es inscrito en un país, Él es inscrito en un pueblo, en una ciudad. Los que algunos años ya tenemos el gozo de disfrutar de la palabra del Señor, cada día cuando abrimos la Escritura parece ser que la gloria del Señor alumbra más fuerte. Como decía la hermana que compartía, Dios nos está enamorando cada vez más de su palabra. Por eso, en esta mañana, si hubiese aquí alguna persona que aún no ha nacido de nuevo, todos le diremos que de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos visto un pesebre al principio. Nosotros, los de Murcia, tenemos otro tipo de pesebre parecido. Un pesebre con unas maderas en cruz, un pesebre para los animales, para que coman su paja, y abajo como una tabla de unos 10 centímetros para que no se caiga al suelo el maíz, la avena. En ese pesebre, bien sea de este que he enseñado o el que se ha visto ahí, es el que nuestro bendito Salvador nació. Cuando yo nací en el campo hasta los 13 años, me dividía la habitación donde dormía con mi abuelo, la donde estaba la mula y la burra, 2 metros había una puerta donde ahí estaba el pesebre, donde ahí estaban los animales que cada día mi abuelo sacaba por el pasillo, hacia afuera. Y después había que limpiar con un saco toda la basura. En ese lugar nació nuestro bendito Salvador. Por eso no había, dice la Escritura, lugar en el pesebre, en el mesón. Lo puntualiza. Tenemos que tener en cuenta que pone la palabra del Señor, es tan precisa que pone quién era el emperador, Augusto César, quién era el gobernador en Siria, y José y María, una mujer primeriza, hace un trayecto en burra de unos 130 kilómetros más o menos. ¿Te puedes imaginar los dolores de esa mujer? En una burra. Unos 4, 5, 6 días. Dice la palabra del Señor que no había lugar para ellos en el mesón. Es interesante, hermano. Pero Miqueas nos lo aclara
de una manera maravillosa. Miqueas 5:2. Pero tú, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Esta palabra Éfrata, antiguo nombre, Belén, que significa casa de pan. ¡Qué maravilla! Nuestro bendito Salvador, Él es el pan de vida. Hermano, ¿dónde iba a nacer nuestro bendito Salvador? En Éfrata. El pan, Él es el pan. Como dice el apóstol Pablo, ego eimi ho hartos. En la antigüedad solamente se podía hartar uno de pan. Pan, hartos. El Dios del cielo, se cumple una profecía y mueve al Imperio Romano a que se ejecute un orden mundial. Cuando leemos el libro de Números, vemos que Dios es un Dios santo y como Dios santo quiere que todas las familias estén escritas. Pero, ¿para qué hace un censo Dios? Qué diferente, hermano. Dios hace un censo para dos cosas: para andar en fe y para confiar en sus promesas. ¿Para qué hace el censo Augusto César? Para sus tributos y para ser súbditos de Roma. Mirar esas dos diferencias. Un Dios santo en el Antiguo Testamento quiere que su pueblo esté unido por familia, para dos cosas: para andar en fe y para confiar en sus promesas. Cuando viene el orden mundial, nos quieren tener sometidos, pero en este nuevo orden mundial, Dios se sometió y está inscrito. Esto es historia, esto es realidad. Por eso dice la Escritura: y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret. Es interesante que nos demos cuenta. La pregunta es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Este origen de este niño, como podemos leer en Mateo capítulo 1, del 18 al 25. En los evangelios de Mateo y Lucas nos describen dos genealogías. Dos. Mateo nos dice que es el rey. Lucas dice que también es el rey. José venía de la descendencia de David. 26 genealogías anteriores. Lucas nos habla que también María era de descendencia de Natán. El personaje que venía porque era rey. Y aquí dice la palabra bendita del Señor. ¿Cómo se va cumpliendo al milímetro lo que el profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, dijo? Y se cumplió. Pero tú, Belén, Éfrata, sí. Allí también nació Benjamín en Éfrata, el hijo de mi mano derecha. Y nuestro Señor está en el trono, a la derecha del Padre. Se está cumpliendo al milímetro por un gobernante pagano lo que Dios ha establecido.
Por eso, este es el mayor tesoro que podemos tener, sus hijos y sus hijas. Así que, cuando la hermana decía al principio aquí que venía a la reunión cuando su pequeña estaba en el hospital, el Señor estaba con tu pequeña y los ángeles estaban aquí contigo, consolándote. El Señor no dudó de nadie. Porque por primera vez pasa algo que nunca había pasado. Es que dice que en la anunciación que vendrá Emmanuel, Dios con nosotros. Esto nunca había sucedido. Nunca había sucedido. Emmanuel, Dios con nosotros. Gálatas 4:4 dice Juan, el apóstol Pablo nos describe magnífico. En el cumplimiento del tiempo, bajo la ley, nació Cristo. Pero en este versículo de Isaías 7:14, ¿por qué viene esta aclaración tan magnífica de Emmanuel, Dios con nosotros? Cuando vemos el contexto histórico de lo que está pasando en Isaías 7, habían dos reyes paganos, Peca y Rezín. Querían coger el reino de Acaz. Acaz. Tiene que decirle Dios, no te alíes con nadie. Va a venir un reino. Y por eso da este versículo tan precioso. Emmanuel, Dios con nosotros. No confíes en carros, no confíes en caballos, confía en el Dios del cielo. Iglesia, tenemos que seguir confiando en el Dios del cielo. Cuando hemos visto ahí ese pesebre era para dar de comer a los animales. Pues en un lugar parecido a Dios, nuestro bendito Salvador. Imagínate un hombre y una esposa que viene y no hay lugar para ellos. Y hay que echar un poco de paja, limpiar los excrementos. Y allí esa pobre mujer da a luz. Desde Génesis hasta 1900 aproximadamente, cuando un niño nacía, después de lavarlo, se envolvía en sal. Se frotaba en sal para inmunizarlo, para que su piel estuviera fuerte y para que no se contaminara. Porque había estado 9 meses en un sitio estéril, limpio, perfecto. Y ahora, en este momento que viene aquí, que está en un pesebre donde hay alimento y excremento. Diario hay que dar de comer y diario hay que limpiar y asear los bueyes, las vacas, las ovejas, las burras. En ese preciso momento, imagínate ese padre allí limpiando aquello, ordenando. La madre, la esposa con dolores. Por eso he dicho que hasta 1900 se hacía este ritual a los niños para que estuvieran limpios, inmunizados. Se frotaban con sal y se envolvían en un pañal, solo un pañal. Y se liaba y se liaba. Por eso cuando vemos el anuncio ahora, cuando en el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito.
y lo envolvió en pañales. Vaya problema de José y María. Tiene que venir tantos kilómetros. Ahora no hay lugar en el mesón. Ahora nace allí, en un pesebre. Si hubiera aquí alguien que no ha nacido de nuevo aún. El Señor nació. La única persona en el mundo que ha nacido con un objetivo. Nació para morir en la cruz por nosotros. Y el Señor quiere que nosotros nazcamos para vivir con Él. Es todo lo contrario. El ansia de un ser humano es que viva. Para eso están los médicos, la medicina, la ciencia, la naturaleza. El ansia de nuestro bendito Salvador es venir a nacer, pero para morir, para tomar tus pecados en la cruz del Calvario. No callemos, iglesia, donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, cuando vamos al gimnasio, donde estemos. Hablemos de la cruz de Cristo. Hablemos que hay salvación en Cristo. El apóstol Pablo lo dice bien claro. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Tenemos que pagar un precio. Cada hermano, cada hermana, su testimonio. Es un púlpito 24 horas. Tenemos que presentar también el nacimiento de nuestro bendito Salvador. Por eso, imagínate estos pastores guardando sus rebaños. Guardan sus rebaños allí, en el monte. Y viene el ángel con este anuncio tan maravilloso, hermanos míos. Y hay algo que no pasó antes. El cielo se destapa por segundos y viene aquí una multitud. Y dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. El primer anuncio. Gloria a Dios en las alturas. Porque Él es santo, santo, santo. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Qué anuncio tan precioso y tan maravilloso! Que no nos quite nada ni nadie el gozo de enamorarnos de la palabra del Señor, de pasar tiempo en las Escrituras, disfrutando de su presencia. Porque va a venir un momento preciso donde tenemos que dar gloria a Dios y donde tenemos que anunciar este anuncio. Y en la tierra paz. Esta palabra eirene. No, aquí no pone eirene ausencia de guerra, no. Es paz en el corazón. No paz de no bombas, no. Paz en el corazón. El Señor quiere venir a mí, a tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la palabra del Señor. Dame tu corazón de piedra. Te voy a dar un corazón conforme a mi palabra. Claro, cuando esto sucede, estos pastores no se pueden quedar pasivos. Se ponen activos. Y dice el texto sagrado, verso 16, vinieron pues apresuradamente. Tú y yo tenemos un tiempo donde tenemos que alimentarnos de su palabra, con oración, con temor, con temblor. Porque va a venir un tiempo en que el vecino, el compañero, el amigo, el que está en la calle,
el que se le pincha el coche, el que le han robado la cartera. Tenemos que consolarlo, tenemos que animarlo y tenemos que enseñarle y tenemos que invitarle a nuestra casa a tomar un café y después que venga a la iglesia y conozca al Señor. ¿Y qué le vamos a hablar? ¿Qué le vamos a decir? Si en nuestra vida no había un nacimiento del Señor. No le podemos exponer que nuestro bendito Salvador nació en un pesebre. Fue humilde. Hoy la gente está con las fiestas paganas, gastando dinero, y se olvidan de el que nació en Belén. Hay regalos para todos, pero no hay un regalo de quiero regalarte este Nuevo Testamento, quiero regalarte esta Biblia, para que conozcas al Señor, para que tengas fiesta y gozo y alegría en tu vida, para que puedas danzar. Mirad, queridos hermanos, el Señor a su pueblo lo sacó de Egipto. Dijo, quiero que me sirvan. Pues no estaban sirviéndolo allí por la comida de esclavos, no. Él quería que le sirvieran por amor y en libertad. Esta palabra, servir, trabajar, en el hebreo significa adorar. Así que tú y yo, querido hermano, amigo, todo lo que hacemos, dice el apóstol Pablo más adelante, sea de palabra, de obra, sea para la gloria del Señor. El apóstol Pablo, pensando en hebreo, hablando en griego, nos quiere enamorar de su palabra. Nos quiere hacer un resumen del Antiguo Testamento, ahora con el griego, koiné. Dice, todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, sea para la gloria del Señor. Y esa es la diferencia que marca una mujer, un hombre, en su trabajo, con su familia. Cómo enamora a los que están cerca. Por él no, por estar cerca de la palabra de Dios. Cuando estás cerca de la palabra de Dios, huele, impregna. Invita a hacerte preguntas. Y la hermana temerosa y el hermano temeroso dice, Dios dice. Dios dice. No yo creo o yo pienso, no. Dios dice, porque Él es santo. Él no se equivoca. Yo sí. Y tengo que pedir perdón todos los días, muchas veces. ¿Con quién? A mi esposa, que es la que más estoy con ella. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es que tenemos un tiempo precioso que tenemos que redimirlo. Al principio, cuando venía Piedad y yo, estaban los hermanos aquí, deleitándonos, calentando sus motores, las cuerdas, los instrumentos. Las cosas se hacen con excelencia, con gozo, con gratitud. Y viene el momento preciso y suena el himno. ¿Y cómo suena? Perfecto. El Señor ama a tales hermanos, a tales hermanas, que pagan el precio. No podemos hacer las cosas con mediocridad, no, hay que buscar la excelencia. Y el Señor, cuando ve hombres y mujeres movidos por su amor, por su temor, entonces le une a su carro personas que tienen necesidad de nacer de nuevo. Dice el verso 17, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Solamente podemos hacer una cosa: leer y orar, esperar. Y cuando venga el momento preciso que el Señor lo va a poner, entonces el Señor dice, ahora es el momento. Léele mi palabra. Dale un abrazo. Dale el beso del perdón. Y dice que se maravillaron, hermano.
hemos dicho que al principio hubo un niño, Dios con nosotros. Pero si nos remontamos al Antiguo Testamento, hubo un Emanuel. En el desierto había un tabernáculo. Era un sitio aparte santo para orar. Se establecen y entonces está el templo. Después viene Emanuel, nuestro bendito Salvador. Se va y ahora está el Espíritu Santo con nosotros. Es el que nos abraza, el que nos aconseja, el que nos consuela. Llegará un momento en que la iglesia partirá a los cielos. Y allí estaremos con el Rey de la Gloria por siempre. Mientras tanto estamos aquí, tiempo de gracia, para ganar almas para el Señor. No para llenar la iglesia, no. Llenar almas para el Señor, donde estén. Visitándole en los hospitales, en la cárcel. Sí. Gente que se ha equivocado en la vida. Y tenemos que ir allí y darle el beso y el abrazo. Y decirle, cuando salgas de aquí, hay un lugar para ti. Hay un centro que te puede recuperar de tu enfermedad, de la droga, del tabaco, de la ludopatía, de tantas cosas. El Señor tiene un tiempo maravilloso para instruirnos. Por eso, en toda vida tiene que haber un nacimiento. Tiene que haber un pesebre, como ha puesto el hermano al principio. Tiene que haber un nacimiento. Y si hay un nacimiento, tenemos que compartir ese nacimiento con los que amamos, con los que nos rodean. Y cuando digan felices fiestas, feliz Navidad, tenemos que decir feliz fiesta en el Señor Jesucristo. ¿Ha nacido el Señor en tu vida? No, pues mira lo que pone la palabra de Dios. Mira el Salmo 119. ¿Por qué tiene 176 versículos? Porque es la pedagogía de Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de ¿qué? De tu ley. Dice 7 veces al día te alabo. Ya no 5 como pone el Salmo 54, me parece que es. 7. ¿Pero por qué? Porque está enamorado de su palabra. Está enamorado de su santidad. Y por eso termino con este versículo tan precioso. Verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Que a esa la gloria, hermano.